Hola, buen día a todas y a todos. Sin ninguna duda, el hecho de que Gustavo Petro haya llegado a la presidencia de nuestro país generó una gran expectativa. Y que Gustavo Petro haya ganado las elecciones ha sido el resultado o ha sido gracias a la esperanza y los deseos de cambio de millones de personas que se movilizaron en las urnas, pero que además de esto trabajaron de diferentes formas, maneras y desde sus posibilidades para hacer posible esa victoria electoral. Desde entonces se ha advertido que quizás el principal desafío al que se enfrentaba, el que se tenía que enfrentar el gobierno de Gustavo Petro, era la gestión de las expectativas, precisamente porque veníamos de un desgaste institucional bastante grande, una desafección frente al anterior gobierno, el gobierno de Iván Duque, y se depositaban estas esperanzas de cambio, estos deseos de cambio y de rectificar el camino, el rumbo que hasta ahora ha vivido nuestro país, y esto se depositaba en el liderazgo de Gustavo Petro. Ahora bien, con 7 meses de gobierno, lo que vemos es paulatinamente un desgaste de la imagen del gobierno y por lo tanto una pérdida de afección hacia y una pérdida entonces de posicionamiento, ¿no? Hemos visto cómo la favorabilidad del presidente disminuye. Sin embargo, es necesario pensar o analizar el porqué. Y es que si bien en la pasada columna hablamos de que se le aplicaba el libreto a Gustavo Petro, el libreto que se le aplicó con el proceso 8000 a Ernesto Samper Pizano, y esto era parte de una estrategia proveniente de la extrema derecha y los sectores más a la derecha, conservadores y parte del establishment, hoy tenemos que decir que esa receta que se planteó frente al 8000 va más allá y tiene que ver con la receta de lo que el politólogo Janet Sharp habló de los golpes de Estado blandos o los golpes de Estado suaves. Sharp hace un texto, un ensayo, en el que plantea 198 métodos para hacer una transición, ¿no? Dicho ensayo lo plantea de la dictadura a la democracia, fue el título que le puso a este ensayo, y básicamente consiste en cuáles son esos métodos que se deben aplicar para derrocar a un gobierno considerado incómodo o un gobierno contrario a los intereses de aquel que acciona este plan. Básicamente, esto lo hemos visto desarrollado por grandes potencias, entre otras, pues, a la asesoría de Estados Unidos frente a algunos gobiernos que consideran no son de su lógica, o más bien les son incómodos, ¿no? Sharp plantea entonces que en este momento hay que pasar, o que el combate en lo político pasa por la utilización de armas psicológicas, sociales, económicas y políticas, dice más bien, ¿no? La guerra ha cambiado un poco la lógica y se centra principalmente en esto. Esos 198 métodos para derrocar a gobiernos son métodos que no son frontales, es decir, no son frontales y no son violentos. Se tratan de métodos conspirativos, no frontales y no violentos. Podemos identificar 5 grandes etapas, o nos va a plantear Sharp 5 grandes etapas, que estas son posibles de identificar en la realidad, en este momento de ese guión, este guión que se le está aplicando a Gustavo Petro. Una tiene que ver con la generación de un clima de malestar. Esto es la etapa de ablandamiento, y golpeamiento,
que se centra en denuncias de corrupción y en la promoción de intrigas políticas de tal manera que se le resten apoyos y que se le fraccione o se logre romper la unidad de sus apoyos. A su vez, esto se vincula a esta primera etapa de esa generación del malestar con la agudización de conflictos y la promoción del descontento social, que básicamente se puede centrar en temas como desabastecimiento o encarecimiento más del mercado, llegar allí, la criminalidad, la inseguridad, la manipulación del dólar y el paro el paro por parte de la patronal, ¿no? Entonces son los patrones no produciendo. Segundo, una etapa de deslegitimación, que esa tiene que ver con la agudización y la manipulación de los prejuicios anticomunistas o antipopulares o antipopulistas. Y es una feria el adjetivo, ¿no? Entonces este es un gobierno populista, o este es un gobierno comunista, o esto nos quieren llevar a una dictadura, etcétera, etcétera. Y se trata de manipular esto a través de ciertas matrices de opinión, ¿no? A su vez, entonces, desplegar ciertas campañas publicitarias en defensa de la libertad de prensa, de los derechos humanos y de las libertades en general, señalando de esta manera al gobierno como un gobierno totalitario, antidemocrático y que intenta imponer, por lo tanto, el pensamiento único. Posterior a esto, una tercera etapa de calentamiento de calle, que básicamente tiene que ver con salir a manifestarse y ocupar ciertos espacios y tomarse ciertos espacios de representatividad. Cuarto, una etapa de combinación de las diversas formas de lucha para generar un clima de ingobernabilidad. Y quinto, llegar a la fractura institucional, en donde tendríamos expresiones civiles, algunas expresiones dentro de la institución y pronunciamientos militares que llevarían, por lo tanto, a la renuncia o al derrocamiento del presidente. Esto se acompañaría en su efecto con un aislamiento internacional y un cerco económico, ¿no? Este es básicamente el plan. Esta es la receta, grosso modo. Aquí hay que aclarar una cosa, y es que la receta de los golpes de Estado blando no son lineales. Y esto lo dice también Sharma, ¿no? No quiere decir que va primero esta etapa, después esta, después la otra. No, se pueden combinar o pueden desplegarse de manera simultánea. Aquí hemos visto cómo empiezan a calentar las calles, hemos visto cómo se agudizan los conflictos, cómo la matriz mediática se ha puesto a funcionar, y para nadie es un secreto que esto en realidad tiene la asesoría de agentes externos, y entre estos podría uno pensar en el gran consorcio de Relaciones Públicas de WPP, en el que una de sus filiales trabajó la señora Salud Hernández, nada más ni nada menos que quien le hace el prólogo a un paramilitar, y siempre se ha visto cercana a los paramilitares, ¿no? El prólogo al libro ese de Carlos Castaño, etcétera, etcétera. Si vemos, es Semana quien empieza con este spin mediático a poner en circulación una matriz de opinión, y entre esas se presta ahora un personaje como el expresidente Andrés Pastrana, e intenta mostrar como un defensor de la libertad y la institucionalidad a un señor como el fiscal Barbosa, que no sé realmente qué calificativo es. Así que creo que hay que defender el gobierno de Gustavo Petro, hay que defender el gobierno del cambio, pero también la mejor manera de defenderlo es haciendo la crítica de manera oportuna y saliendo también a las calles para exigir que no vayan a descafeinar las reformas que realmente necesita nuestro país, y que realmente el gobierno desarrolle aquello en lo que se comprometió con la ciudadanía que se movilizó y que le apostó a este gobierno. ¿Es esto? Un fuerte abrazo a todas y a todos.